Mucho antes de que los gatos se convirtieran en los reyes de Internet, hubo un hombre, en plena Inglaterra victoriana, que decidió que estos animales merecían mucho más que una vida dedicada a cazar ratones. Hoy vamos a conocer la historia de Harrison Ware, el hombre que, básicamente, inventó la afición por los gatos tal y como la conocemos hoy en día. Su trabajo cambió para siempre nuestra forma de verlos. Y para que nos hagamos una idea de quién nos guía en este viaje, aquí tenemos sus propias palabras. Esto lo dice todo. No estamos hablando de un aficionado cualquiera. Weir deja claro desde el principio que lo que vamos a leer es el fruto de medio siglo de estudio. 50 años. Había dedicado su vida entera a entender a estas criaturas, lo que le daba una autoridad en la materia, indiscutible. Hay que ponerse en situación. En la época de Weir, los gatos eran vistos como meros controladores de plagas, herramientas útiles y poco más. Pero él veía algo distinto. Sintió la necesidad, casi el deber, de documentar sus costumbres, sus diferentes formas, los colores. No era un simple proyecto. Él mismo lo describió como un trabajo hecho con amor, una misión muy personal para dignificar al gato y darle el lugar que se merecía en la sociedad. Pero, ¿cómo se consigue algo así? ¿Cómo se eleva el estatus de un animal? Pues a Lower se le ocurrió una idea que hoy nos parece normal, pero que en aquel entonces fue radical. Organizar una exposición felina. Pensemos que esto es un mundo sin internet, sin redes sociales para compartir fotos de gatitos. La idea de juntar a los mejores gatos del país en un mismo sitio para que un jurado los valorase era, sencillamente, revolucionaria. Tratemos de imaginar la escena. Está todo preparado. Las jaulas, los premios, los jueces. Pero claro, había una duda enorme flotando en el ambiente. Weir se había jugado su reputación. Había apostado a que a la gente le importaban los gatos lo suficiente como para ir a un evento dedicado exclusivamente a ellos. El éxito no estaba ni de lejos asegurado. Y esta cita personal nos mete de lleno en su cabeza. Ahí estaba Weir, de camino al evento en tren, lleno de nervios y de dudas. No era un simple organizador, estaba implicado hasta la médula. Sus propias palabras nos hacen sentir esa tensión, ese momento histórico que pendía de un hilo. Lo hace todo increíblemente cercano. Y ojo, que el lugar elegido no fue un salón de actos cualquiera, no, fue el Crystal Palace, el mismísimo símbolo de la innovación y el espectáculo de la era victoriana. Celebrar la primera exposición felina de la historia allí era toda una declaración de intenciones. Esta fecha, julio de 1871, marcó un antes y un después para el mundo felino. Y el experimento funcionó. Vaya si funcionó. La gente acudió en masa. Fue un éxito tan increíble que los directores del Crystal Palace le entregaron un premio a Weir en reconocimiento. Su apuesta, tan arriesgada, había dado en el clavo. De la noche a la mañana, la afición felina se convirtió en algo legítimo y respetable. Toda esa ansiedad que sintió en el tren había merecido la pena, había cambiado la historia. Pero a Weir no solo le interesaba la apariencia de los gatos, le fascinaba su mente. Su libro está lleno de pequeñas historias, de anécdotas que demuestran una curiosidad enorme por su inteligencia, por su comportamiento. Se adelantó décadas a los estudios de etología que vendrían mucho después. Y una de sus observaciones más sorprendentes era su convencimiento de que los gatos podían medir el paso del tiempo. Y para demostrarlo, cuenta una anécdota increíble, la del gato que sabía perfectamente cuándo llegaba el domingo. Lo genial de esto es la honestidad de Weir. No intenta inventarse una explicación rebuscada, simplemente presenta los hechos y se maravilla ante el misterio. Es que este gato no solo seguía una rutina, es que entendía la excepción a la regla. Sabía que el domingo no había reparto. Para la época es una observación alucinante. Y si la historia anterior nos muestra la inteligencia de un gato, la que viene ahora nos habla de una lealtad y un instinto de orientación que de verdad desafían la lógica. Es la increíble hazaña del gato que sobrevivió al canal. A ver, paremos un segundo a pensar en esto. El animal no solo sobrevivió a que lo tiraran a un canal, sino que fue capaz de orientarse y recorrer casi 5 kilómetros por el Londres victoriano para volver a casa. Y no volvió a la casa principal, no, volvió al establo, con el caballo que era su amigo. La historia, además, tiene un final con justicia poética. El tipo que le hizo esa crueldad al gato dejó el trabajo esa misma semana. Como es lógico, el éxito de las exposiciones creó una nueva necesidad. Había que establecer unos estándares. ¿Qué hace que un gato sea digno de un premio? Y Weir, por supuesto, fue clave en esto. Así que vamos a echar un vistazo a quiénes eran las superestrellas felinas de 1889. Y empezamos por todo lo alto, con uno de los reyes indiscutibles de las exposiciones, el majestuoso gato persa. En aquel entonces era la variedad de pelo largo más popular. Aunque se solía confundir con el angora, Weir se preocupó mucho de definir bien sus características para distinguirlos. Y aquí vemos cómo la cosa se profesionalizó.
Ya no era una cuestión de, pues este me parece más bonito. Weir ayudó a crear un sistema de puntos. Se evaluaba todo de forma metódica. Y fijaos en la importancia que se le daba a la gorguera o collar, que según él debía ser parecida a la de un león, valía 15 puntos. Era un enfoque casi científico para definir la belleza de un gato. Pero Weir era un observador honesto, no idealizaba a los animales. Junto a las descripciones de su belleza, nos deja esta nota tan sincera sobre el carácter del persa. Que no nos engañe la apariencia, no todos eran dóciles bolas de pelo, algunos tenían un genio considerable. Si el persa era la realeza local, el gato siamés era lo exótico, lo misterioso. Para la gente de la Inglaterra victoriana era una criatura rarísima, que venía envuelta en un halo de leyendas sobre palacios de reinos lejanos. Weir va detallando todo lo que hacía del siamés un animal único. No era solo su aspecto, con ese color tan particular y esos ojos que parecían cambiar de color. Era su comportamiento. Describirlo como un gato que sigue a la gente a la manera de los perros rompía por completo el estereotipo del felino arisco e independiente. Un rasgo que, por cierto, sigue siendo muy característico de la raza hoy en día. Pero los gatos eran mucho más que animales de concurso. Tenían un papel cultural muy profundo. Y Weir también exploró este lado, documentando su presencia en el folclore, en la literatura y en las supersticiones de la época. Weir se dio cuenta de un dato fascinante. Shakespeare mencionó a los gatos 44 veces en sus obras, y en ellas se ve perfectamente esa dualidad que existía en la mente de la gente. Por un lado, el inofensivo gato necesario, el compañero útil de la casa, y por otro, la gata salvaje, una criatura indomable, casi una fuerza de la naturaleza. Y cómo no, la conexión con lo sobrenatural. Esta famosa frase de las brujas de Macbeth no es casualidad. En este contexto, el maullido de un gato no es un simple sonido, es un presagio, una señal del mundo de la magia y la brujería, una creencia que estaba muy arraigada en la cultura popular. Entonces, ¿cuál es el resultado final de toda esta pasión? Pues que el trabajo de Weir fue mucho más allá de los gatos. Trató sobre nuestra relación con ellos. Su visión, su empeño, fue lo que transformó al gato de un simple controlador de plagas a un compañero querido y valorado. Y esta frase resume su filosofía a la perfección. Para Weir, apreciar la belleza de un gato no era ninguna tontería, ninguna frivolidad. Era un ejercicio de sensibilidad, algo que nos refina, que nos hace, en cierto modo, más civilizados. Una idea increíblemente moderna para un caballero de su tiempo. Y con esta reflexión llegamos al final. La pregunta es inevitable. ¿Qué pensaría Harrison Weir si viera hoy los vídeos virales, las cuentas de Instagram con millones de seguidores dedicadas a un solo gato? ¿Se quedaría de piedra? ¿O tal vez sonreiría y reconocería en nuestro cariño por ellos la misma fascinación que él sintió hace más de un siglo por su misterio, su elegancia y su inteligencia? Quizás, y solo quizás, hay cosas que en el fondo nunca cambian.